en el proceso de escritura, desde la introducción, hemos pensado que es un proyecto, que es un proceso que requiere pues mayor dedicación y escritura permanente. Entonces, cuando nos acercamos a cualquiera de las partes del texto académico, pues es necesario volver a retomar el concepto de texto y específicamente el tipo de texto que nosotros estamos abordando. Entonces, allí pensamos en un texto que tiene un estilo específico a través de secuencias textuales básicas y que van a responder, aunque estemos hablando de artículo, informe, resumen, ¿sí? Reseña, todos ellos que son textos que circulan dentro de la formación de los profesionales, pues van a tener esa estructura que las, digamos, las organiza entre sí y que nos da unas características especiales y que cuando un lector se acerca a ese texto, ya este es un texto académico, es un ensayo académico, es una reseña, es un resumen. Bueno, es necesario también recordar toda la parte del estilo que usaríamos en este tipo de textos. ¿Sí? Hablamos de textos que tengan que ver con lo académico, con lo científico, que se necesita que sean precisos, no podemos divagar, ¿sí? Que sean objetivos, que permitan realmente al lector tener una idea clara y seria de lo que yo estoy haciendo como propuesta. Toda la implicación del léxico que usamos, las palabras, el vocabulario, la forma que expresamos las ideas, poco a poco irán mejorando en la medida de que ustedes avancen académicamente en sus otros semestres y vayan asimilando lecturas, comprensión, otras asignaturas. Todo ello lo nutre la lectura y la escritura. ¿Sí? Entonces nos paramos ahí en ese rango del texto académico. Para nosotros trabajar el texto académico hemos hecho una secuencia didáctica, ¿cierto? Que tiene una estructura específica y hemos trabajado dos partes de esa secuencia, que es el cuerpo o el núcleo, la introducción, donde se expone el tema, y veríamos en la próxima clase el cierre que le llamamos conclusiones. Digamos que este esquema general lo tienen los textos académicos. ¿Sí? Todos los textos que nosotros nos tenemos en nuestro mundo como estudiantes y como profesionales van a tener esa estructura general y van a tener ese sentido específico del cual estamos tratando de tomar ideas generales y ver, bueno, cómo se hace una introducción, cuáles serían los pasos, cómo se hace un cuerpo y cuáles serían las partes fundamentales. El ensayo académico tiene una definición específica, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la prosa, o sea, está escrito en prosa, breve, analiza, interpreta, evalúa y responde a un interrogante, que es lo que nosotros hemos elaborado en nuestro trabajo de plan de escritura. ¿Sí? Entonces, que tiene una función. ¿Cuál es la función? Pues que evaluamos la manera como nosotros encontramos recursos argumentativos, manejamos lo texto expositivo, persuadimos de que nuestro tema, nuestra pregunta de investigación es válida porque le damos unos argumentos, pero no desde el sentido común, sino desde el desarrollo de una lectura específica. ¿Sí? O sea, los referentes teóricos que nosotros hemos analizado van a estar allí. Y esa es la manera como yo voy a establecer la forma de comunicación con ese texto. Hay una estructura, nosotros hemos revisado las dos primeras partes, cuerpo primero, porque esa es la base fundamental, y hemos estado hoy indagando sobre cómo sería la estructura básica de una introducción en el caso específico
de nuestro texto académico, ensayo, expositivo, argumentativo, ¿sí? Pero que también vemos que los textos académicos tienen esa misma estructura semejante a la hora de hacer una distribución de este tipo de textos. Tiene mucho expositivo porque allí estamos organizando las ideas no a la loca, sino de una manera argumental y expositiva. Quiere decir que yo he leído sobre el tema, tengo autores que lo sostienen, tengo textos que me han informado investigaciones sobre la propuesta. Está lo argumentativo, que es todo el nivel de los elementos que yo uso para sostener mi propuesta, ya sea argumentos de autoridad, y miren que allí se cruza lo expositivo con lo argumentativo y da una solidez a la propuesta de trabajo, que es lo que nosotros tenemos que ir mejorando en esos aspectos de la escritura académica dentro de la universidad. ¿Sí? Digamos que ese ensayo de que yo hablo de lo que yo a mí se me atraviesa en el momento, las ideas y conocimientos previos que yo tengo son importantes, pero aquí se necesita es hacer una revisión formal de los documentos para yo ir estableciendo mi voz de autoridad a través de las voces de otros, ¿sí? Que es, digamos, lo más difícil. La introducción y todo lo que tenga que ver con el proyecto de las escrituras, no solamente de un texto como el ensayo, sino otro tipo de textos, nos va a permitir que nosotros entremos en la aclaración de ideas, que establezcamos posturas, que vamos creando un ambiente académico frente a temas que hay veces parecen muy sencillos, pero que requieren, digamos, un proceso de aproximación teórica, ¿sí? Nosotros revisamos los argumentos y dijimos que con ellos, con algunos de ellos sí vamos a hacer la fundamentación del cuerpo, como son los de autoridad y los de ejemplo. De analogía los revisamos, pero no los hemos incluido dentro del proceso de nuestra escritura de texto en el aula, ¿cierto? Este sería el esquema general. El título lo hacemos a lo último, porque digamos el título ya condensa en cierta forma que la propuesta está clara, que sé para dónde voy, cuáles son los aspectos. Está la introducción y estaría, lo que hoy estamos revisando de la introducción, estaría la argumentación, que es lo que hicimos en la clase pasada, y en la próxima trabajaríamos conclusión. Lo fundamental de ello, de ese recorrido, es tener en cuenta que hay una estructura básica de la frase temática a través de un párrafo deductivo en el caso específico del cual estamos trabajando nosotros. Esa introducción va a conectar al lector con mi contenido y le voy a dar una finalidad de qué es lo que estoy haciendo. Identifico como lector y como escritor o escritora o lectora el problema del cual yo estoy analizando, ¿sí? Muestro los contenidos, como lo hicimos en el tercera frase temática, y además no nos ligamos, digamos, con el problema de investigación y la justificación, que sería para desarrollar en la propuesta de la hipótesis, la puedo nutrir con el planteamiento del problema, pero desde bases teóricas, no en el aire, porque esto implica también que se vea considerado como un plagio si yo no reconozco, digamos, las voces con las cuales yo he llegado a mis propios pensamientos, ¿sí? O sea, ese proceso tengo que reconocerlo y lo reconozco a través de la citación textual o el parafraseo, como ustedes lo vieron, pues con relación a las formas que se usan en un texto académico y que hay que aprenderlos a manejar, que no podemos pasar por encima de ellos, que es necesario aprenderlo bien
para todos los trabajos académicos que nosotros elaboramos dentro de la universidad o en el ambiente que nosotros en determinado momento tengamos que producir. Esa situación nos resguarda del plagio y de que se nos sea acusado de que eso no es suyo y usted como apropió de lo que no es suyo. Todos esos elementos hay que hacerlos valer porque los estamos aprendiendo y los tenemos que usar en los documentos. Entonces, indica el propósito, nos acerca al tema y nos organiza. Digamos que esas son como las bases fundamentales de la introducción, ¿sí? Estar en ese alineamiento de, bueno, el tema es este, mi propósito es este, yo voy a acercarme al tema y voy a organizar lo que yo voy a decir en este ensayo está aquí, que sería lo que nosotros hicimos en los subtemas. El ensayo, digamos, va a tener una especie de organización, pero a través de esa introducción, ¿sí? Y allí, pues, vamos a comunicarle al lector qué es lo que yo quiero hacer, está mi hipótesis, y luego lo relacionaré como último punto el título. ¿Sí? El título es lo último que uno elabora en un tipo de texto por proceso. Se expone con claridad el tema, el problema, informamos de qué vamos a hablar y además, pues posteriormente haremos una apuesta de cómo seducir al lector para que sienta que la propuesta que está allí enseñada tiene un valor en términos de lo académico, en términos de unos temas que son de actualidad, necesarios de conocer y de reconocer con ciertos elementos. ¿Sí? Entonces tendríamos que hay una relación entre la introducción allí y cómo en ese lugar aparece pues toda la propuesta y que debe estar solucionada en la conclusión. Quiere decir que hay una relación directa entre la introducción y la conclusión. Ojo que no nos podemos perder y evitar incluir cosas que no hemos planteado dentro de la introducción, ¿sí? O sea, no se pueden ir temas nuevos. Cuando hablemos de conclusión nos vamos a dar cuenta. Entonces, indica al lector el propósito, acercamiento. Ese es como lo básico, lo volvemos a reafirmar de la organización de la introducción, ¿sí? En esa introducción, como les digo, en la hipótesis podemos traer el problema de investigación que nosotros ya lo hemos escrito. Nos puede servir en ese espacio para terminar nuestro párrafo de 12 líneas, pero sin olvidar que tenemos una frase temática y que esa frase temática es el centro de todo lo que yo diga después en ese párrafo, ¿no? Entonces, no olvidar esos elementos allí, porque no es botar corriente, sino posibilitar que la frase temática esté relacionada con las frases secundarias, ¿sí? Y se nutre a partir de ese desarrollo. Trabajaríamos 3 párrafos y ya hemos visto que cumple una función dentro del texto académico, como es darle un empuje y una fuerza a la forma en que yo quiero decir mi tema, o sea, cómo voy a abordar mi tema y cómo lo voy a expresar de la manera más clara posible, cautivando a mis lectores. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hicimos hoy fue tomar de nuestro plan de escritura. Cada uno de los párrafos de la introducción están relacionados con ese plan de escritura y lo que tratamos de hacer es construir una frase temática, pero basada en estos elementos que ya nosotros tenemos dentro de nuestro plan de escritura, ¿sí? O sea, quiere decir que organizamos la información en el aspecto de frase temática.
En resumen, entonces, una introducción contiene una breve introducción general, seguida de la tesis o hipótesis, como le hemos llamado nosotros, y que sigue en ese documento, ¿sí? Pues debe responder por lo menos a 3 exigencias, dicen los autores. Presentar claramente el tema. Esta presentación puede ser exclusivamente conceptual o motivada. Formular claramente el problema, enunciar lo que se propone. Esto es lo que hemos hecho nosotros hoy. ¿Que después lo tenemos que pulir? Sí, claro. Hay mucho por hacer una propuesta de escritura más adecuada, con una puntuación correcta, con unos usos de tildes correspondientes y con la información necesaria. Aquí hicimos pues la propuesta de ejemplo de nuestro lineamiento, ¿sí? Que es lo que queremos hacer. La incidencia, este fue el ejemplo que nosotros planteamos al inicio, pero luego tomamos un documento desde nuestra propia formación y lo elaboramos pues de manera como instructivo para seguir el proceso. ¿Sí? Esta es la bibliografía. No olvidar, no olvidar el esquema general. Ahí el esquema general, nosotros trabajamos esta especie de estrella donde lo fundamental es la tesis. ¿Sí? Ese sería como el propósito general de abarcar el concepto de introducción, teniendo presente que cada una de las partes son necesarias en el sentido de que